Estaba a 1,5 metros de distancia, sosteniendo el maldito paquete informativo, cuando el nuevo director de operaciones entró como si el aire le perteneciera. Saco azul marino, dientes blancos, voz de podcast. El tipo de persona que llama a cada problema una oportunidad de crecimiento. Hizo las rondas como si se postulara para un cargo público, estrechó la mano del personal subalterno, dio palmadas en la espalda, incluso recordó el nombre del perro de alguien. Yo estaba ahí mismo, con el brazo a medio levantar, y me miró por encima como si estuviera sosteniendo un trapeador, no el marco de la infraestructura tecnológica que estaba a punto de reorganizar. Ni siquiera me dio un apretón de manos, solo un saludo vago con la cabeza, del tipo que le das a alguien en el pasillo con la esperanza de que no se detenga a hablar. Nota rápida antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Ese saludo me dolió más de lo que esperaba porque, hace 5 años, esta empresa éramos solo 4 en un almacén destartalado en Monterrey sin calefacción, con mal café y sin ninguna red de seguridad. Yo era el que resolvía todo. Me encargué de los contratos con proveedores, escribí las primeras reglas de cumplimiento desde cero y reescribí los estatutos cuando estábamos a 2 semanas de implosionar. Cuando los ingenieros rompían el producto, yo traducía su lógica enrevesada a algo que los clientes del mundo real pudieran entender. Nunca quise ser el centro de atención, pero el departamento legal me hizo coautor de los registros porque yo era el único que sabía qué demonios se había construido realmente. Registrando patentes durante la hora del almuerzo, depurando errores de implementación nocturnos desde una silla plegable. Yo no era la cara, era el esqueleto. Solían llamarme el fantasma en la máquina. Solo que ahora la máquina tenía un nuevo piloto y, al parecer, a los fantasmas no es necesario presentarlos. Él siguió sonriendo y socializando mientras yo estaba allí con ese paquete informativo como un becario que se había metido en la reunión equivocada. Y entonces lo dijo, encantado de estar aquí. No puedo esperar para optimizar nuestras redundancias principales. Se me revolvió el estómago. Eso era un código. Era el lenguaje corporativo para destripar el lugar con una sonrisa. Y yo ya sabía dónde iba a caer el cuchillo. El tipo se giró hacia el fundador, mi viejo amigo, el que solía enviarme mensajes de texto a las 2 de la madrugada cuando se caían los servidores y dijo, vamos a dirigir este lugar como una máquina. Me quedé quieto, con el paquete en la mano, viendo a todos los demás asentir como idiotas mientras las paredes comenzaban a cerrarse. Nadie me miró. Ni siquiera era invisible. Simplemente ya me había ido. Dejé caer el paquete sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y salí de la habitación. Caminé de regreso a mi escritorio, todavía escuchando el eco de esa frase sobre optimizar, y abrí mi computadora portátil. 10 minutos después, me bloquearon el acceso al panel de proveedores que había usado durante los últimos 4 años. Sin previo aviso, solo un cuadro de error rojo parpadeando como una alarma de incendios. Luego todo se quedó en silencio. No el silencio habitual de un jueves por la mañana, ese en el que la gente finge trabajar mientras navega por Slack. No, este era un silencio de hemos oído que algo está pasando. Miradas furtivas, teclados en pausa. Actualicé Slack y me di cuenta de que mi acceso había cambiado. La mitad de los canales que yo administraba habían desaparecido. El canal de alertas de cumplimiento que construí desde cero estaba archivado. Le envié un mensaje a Tecnología de la Información. Nada. Entonces, Recursos Humanos me envió un mensaje, programemos una sincronización rápida mañana para discutir tu cambio de rol y cualquier pregunta que puedas tener. Cambio de rol. Esa noche, me expulsaron de 2 sistemas que yo había diseñado. Uno de ellos todavía tenía mis iniciales en las rutas de los archivos. A la mañana siguiente, encontré mi escritorio. No en mi fila habitual, junto al área de producto. Habían movido mis cosas a un lugar junto al refrigerador de la sala de descanso. Sin explicación. Mi placa con el nombre había desaparecido. En su lugar, había una nota adhesiva que decía Esteban. Yo no era Esteban. Nadie me miraba a los ojos. La gente a la que había formado, la gente que me había acompañado durante jornadas de 12 horas y me había preguntado cómo descifrar registros de auditoría, de repente actuaba como si yo no existiera. Uno de ellos incluso se dio la vuelta y se fue por otro lado cuando me levanté. Peor aún, el fundador dejó de responder a mis mensajes.
Solíamos bromear sobre los desastres del día del lanzamiento mientras tomábamos café. Ahora, no podía sacarle ni una palabra de respuesta. No me despidieron. Eso habría activado alertas de cumplimiento y papeleo legal. No, me reclasificaron. Nuevo rol, misma tarjeta de identificación, historia diferente. Me presentaba, asentía en las reuniones a las que me dejaban entrar y hacía lo que me pedían. Sin extras, sin correcciones, sin rescates. Vi cómo entregaban mi carga de trabajo, mi trabajo, a 3 empleados subalternos que no tenían ni idea de lo que hacían. Lo intentaron, eso se los concedo. Pero uno de ellos activó accidentalmente una falsa alerta que detuvo nuestra cola de facturación saliente durante 48 horas. Nos costó más de 1 millón de pesos en facturación perdida. Nadie me preguntó cómo arreglarlo. El nuevo director de operaciones sonrió durante todo el proceso. Solo un contratiempo. Dolores de crecimiento. Me senté junto al refrigerador, escuchando cada lata de Coca-Cola Light que se abría y cada puerta de microondas que se cerraba de golpe, mientras ellos enterraban los sistemas centrales de la empresa en cinta adhesiva y suposiciones erróneas. Cada mañana que llegaba, me quitaban otra capa de acceso, unidades compartidas, herramientas de administración, wikis internas, como si envolvieran un mueble en plástico antes de llevarlo al almacén. Nadie lo dijo en voz alta, pero el mensaje era claro. Me estaban eliminando gradualmente sin despedirme técnicamente. De esa manera, si me iba por mi cuenta, no me deberían ni un centavo. No me fui. Observé. Vi cómo contrataban a Sofía. La vi aparecer con su flamante maestría en administración de empresas y sus preguntas equivocadas. Y mantuve la boca cerrada porque si ellos querían fingir que yo nunca había existido, yo también podía fingir. 2 días después, apareció ella. Coleta rubia, zapatillas impecables y un cordón para la credencial que todavía tenía la etiqueta de plástico. Sofía, 27 años, según su diapositiva de presentación de recursos humanos. La nueva líder de sistemas de operaciones, mi antiguo cargo, reescrito en tamaño de fuente 16 como si fuera algo nuevo. Se acercó con un cuaderno con pestañas de colores pastel y dijo, «Hola, se supone que debo acompañarte durante un par de semanas. Dijeron que eres el experto en el sistema heredado». ¿Heredado? ¿Así lo llamaban ahora? Asentí brevemente. Claro, toma una silla. Abrió su computadora portátil como si fuera un regalo sin envolver. Vaya, este sistema es complejo. Sí, dije. Yo lo construí. Ella sonrió cortésmente, esperando que comenzara a explicar. No entendió el chiste. La siguiente hora la pasé tratando de mantener un tono de voz firme mientras ella escribía todo lo que yo decía como si fuera sagrado, incluso las palabras de relleno. La guía a través de los árboles lógicos, el enrutamiento de cumplimiento, las convenciones de nomenclatura que me llevó meses limpiar después del desastre del fundador. Cada pocos minutos se detenía y preguntaba, entonces, ¿qué pasa si simplemente borro esa parte? Activas una alerta que bloquea el acceso a finanzas durante todo el día, dije. Se rió como si estuviera bromeando. Para la quinta explicación, me di cuenta de que no entendía lo frágil que era el sistema, como estaba todo unido con cinta adhesiva bajo presión. Y también me di cuenta de que no tenía por qué entenderlo. No estaba aquí para aprender. Estaba aquí para reemplazar. La gerencia pasó a mitad de camino. El director de operaciones se inclinó sobre su hombro como un mentor orgulloso. ¿Cómo va la incorporación? Genial, dijo Sofía. Solo estoy tratando de entender toda esta lógica de cumplimiento. Me miró como si se esperara que yo interviniera y la elogiara. No lo hice. Cuando se fue, ella susurró, es tan inspirador, ¿verdad? Me encanta cómo habla de eficiencia y cultura. Claro, dije sin levantar la vista. Muy inspirador. Estuvo por todo Slack esa semana, publicando citas motivacionales y fotos de tazas de café que decían cosas como levántate y a trabajar. La gente reaccionaba con emojis de fuego. Mientras tanto, mi escritorio estaba junto al refrigerador que nunca cerraba del todo. Cada vez que alguien cogía un refresco, el compresor jadeaba como un viejo fumador. Empecé a guardar en cajas archivos antiguos, contratos, borradores iniciales, prototipos, cosas que nadie recordaba que existían.
etiqueté las cajas con un marcador permanente, cuando me necesitaron y cuando no. Sofía se paseaba con sudaderas con eslóganes de la empresa, sonriendo como si hubiera descubierto la electricidad. A la gerencia le encantaba su energía. Ojos nuevos, lo llamaban. Mientras tanto, hizo que el sistema de auditoría se cayera 2 veces en una semana y nunca se dio cuenta. Tuve que arreglarlo silenciosamente desde mi propia máquina antes de que Finanzas se enterara. Me dio las gracias una vez, diciendo, «Eres un salvavidas». Le devolví la sonrisa. Sí, es algo que hago. Pero por dentro, sabía exactamente lo que estaba pasando. La estaban vistiendo con mi antiguo trabajo como si fuera plástico de embalar, brillante, flexible, temporal. Y cuando se rompiera, yo estaría allí mismo, observando. Eran casi las 9 de la noche cuando me di cuenta de que Sofía había dejado su computadora portátil abierta. Se había ido a toda prisa a un evento para mujeres en Tech, había dejado su sudadera en el respaldo de la silla y se había olvidado de bloquear la pantalla. Todavía estaba conectada a la unidad compartida. Todavía en el portal de administración que yo solía controlar. Miré a mi alrededor. La oficina estaba en completo silencio. Solo el zumbido de las máquinas expendedoras y el olor a palomitas quemadas de la cena de algún becario. Me senté. No lo planeé. Ni siquiera lo pensé. Simplemente empecé a descargar cada documento de especificaciones que había escrito. Cada historial de versiones. Patentes internas. Esquemas de backend. Notas legales que había archivado y olvidado. Registros de auditoría con mis iniciales en las etiquetas de cambio. No para quemar el lugar, no por venganza. Solo como un seguro. Solo algo en mi bolsillo antes de que me borraran por completo. Lo transferí todo a una carpeta, la etiqueté con la fecha y luego hice 2 copias de seguridad, una local y otra externa. Silencioso, limpio, sin dejar rastro. Y salí como si nada hubiera pasado. Una semana después, recibí el correo electrónico. Asunto, seguimiento sobre participación en propiedad intelectual. Era del equipo legal que representaba a la empresa que intentaba comprarnos. Una gran firma de Ciudad de México. Querían una aclaración sobre una antigua patente que figuraba en el paquete de adquisición. Algo no cuadraba. Mi nombre figuraba como coinventor. Abrí el documento. Efectivamente, mi firma, con fecha de hace 3 años. Recordaba haber escrito el primer borrador durante una escala en Ciudad de México, medio dormido con una Coca-Cola sin gas. Respondí, adjunté el original y confirmé que era mío. Al día siguiente, otro correo electrónico, y luego otro. Más de 40 registros llevaban mi nombre. En algunos, yo era el único autor. Los abogados del comprador no eran estúpidos. Vieron el patrón. Empezaron a hacer preguntas reales. ¿Por qué no estaba yo en la cadena de liderazgo? ¿Por qué no figuraba como poseedor de acciones? ¿Por qué mis patentes estaban siendo reclamadas por personas que ni siquiera habían sido contratadas cuando se registraron? No respondí. No porque no tuviera una respuesta, sino porque el silencio era la respuesta. Que se retorcieran. Que entraran en pánico. Vi cómo se acumulaban los hilos de correos electrónicos. El departamento legal comenzó a incluir en copia a más personas. Alguien de cumplimiento fue incluido, luego el fundador, luego el director de operaciones. Intentaron adelantarse. Me di cuenta por las invitaciones de calendario apresuradas y los seguimientos repentinos que aparecían en mi agenda. Las rechacé todas. Nadie podía entender cómo todavía tenía acceso al índice completo de registros. No había usado mis credenciales de administrador en meses porque no lo necesitaba. Yo construí la puerta trasera. Para el viernes, Sofía dejó de aparecer en nuestras sesiones de traspaso. El director de operaciones envió un mensaje por Slack: reagrupémonos la próxima semana. Aprecio tu ayuda hasta ahora. No respondí. En su lugar, actualicé la carpeta, añadí un documento más, el borrador original de nuestro marco de propiedad intelectual. Mis ediciones, mis notas, mi sangre en cada línea. Que llamaran a sus abogados. Que le explicaran al comprador cómo su caballo de batalla invisible en realidad poseía los planos.
No intentaba hacer ruido. Solo les recordé que seguía allí. Y de repente, empezaron a escuchar. Para el lunes, comenzaron los susurros. Se podía sentir antes de oírlo. El silencio repentino cuando entraba en la cocina. El tecleo demasiado rápido de los teclados cuando pasaba por el escritorio de alguien. Algo andaba mal, y todo el mundo lo sabía. El departamento legal estaba en modo de confinamiento. Las luces de su oficina permanecían encendidas hasta pasada la medianoche. El nuevo director de operaciones, el que estrechó la mano de todos menos la mía, había pasado de pavonearse a caminar de un lado a otro. Siempre había sido ruidoso en las reuniones, lleno de palabras de moda y charlas sobre sinergia. Ahora solo murmuraba para sí mismo, revisando su teléfono cada 5 minutos como si esperara una llamada de rescate. Se corrió la voz. Los abogados de la adquisición habían comenzado a encontrar agujeros en nuestro historial de propiedad intelectual. Y esos agujeros llevaban directamente a mí. Para el miércoles, apareció una gruesa carpeta blanca en el escritorio del departamento legal. Grandes letras en mayúscula en la portada, revisión interna de propiedad intelectual. Eché un vistazo cuando el asistente legal la dejó. Mi nombre aparecía una y otra vez en las pestañas, como si desafiara a alguien a mirar más de cerca. Al mediodía, recibí la citación. Sala de conferencias C. El mensaje decía, trae tu credencial. La sala con paredes de cristal daba al estacionamiento. Estaba recursos humanos. El asesor legal. El director de operaciones. El fundador se sentó en una esquina con su computadora portátil cerrada. Era la primera vez que lo veía parecer pequeño. El director de operaciones comenzó con su sonrisa de político. Gracias por venir. Solo necesitamos aclarar algunas inconsistencias en la documentación. El asesor legal deslizó un papel sobre la mesa. Estamos realizando una verificación interna de los registros de invención. Agradeceríamos tu cooperación para confirmar que tu rol fue de apoyo, no contributivo. ¿De apoyo? ¡Qué gracioso! El formulario era simple. Una línea para firmar, diciendo que no había sido autor ni coautor de ningún registro. Una firma rápida, y podrían seguir adelante con su brillante fusión. Miré el papel y luego busqué en mi carpeta. Saqué lentamente copias impresas de los registros de patentes originales. Mi firma al final de cada uno. Fechas, registros de revisión, anotaciones legales. Pruebas. Las empujé sobre la mesa hasta que cubrieron el formulario por completo. De hecho, dije, lo más tranquilo que pude, si lo fui. Silencio. Recursos humanos parecía confundido. El asesor legal parecía enfermo. El director de operaciones se puso blanco. Vi cómo se tensaba la mandíbula del fundador. Él sabía la verdad. Había estado allí durante la mitad de esos registros. Simplemente no pensó que yo los hubiera guardado. La asesora legal se aclaró la garganta. Tendremos que pausar esta conversación. Miró al director de operaciones. Con efecto inmediato. El comprador ha solicitado una suspensión de la transacción hasta que se pueda verificar la propiedad. La sala se congeló. Casi se podía oír el cambio en el zumbido del aire acondicionado. El director de operaciones se inclinó hacia adelante, con la voz afilada ahora. No entiendes lo que está en juego aquí. Estás poniendo en peligro meses de trabajo. Lo miré a los ojos. Entonces quizás deberías haber leído los registros antes de intentar borrarme. No respondió, solo se quedó mirando, con un tono grisáceo en el rostro como si alguien le hubiera quitado la confianza. El equipo legal recogió los papeles en silencio, apilándolos sobre la carpeta. Nos pondremos en contacto. Me levanté. Sin gritos, sin discursos de victoria. Simplemente me levanté, metí la silla y salí por la puerta de cristal, donde todos en el pasillo podían ver. Para cuando llegué a mi escritorio, mi bandeja de entrada ya había explotado. Seguimientos de recursos humanos, cancelaciones de reuniones, nuevas invitaciones de personas que no me habían hablado en meses. Y ahí estaba de nuevo, ese mismo silencio en la oficina. Solo que esta vez, no era por chismes. Era por miedo. Porque el fantasma en la máquina finalmente había hablado,
y el sistema estaba escuchando. A la mañana siguiente, me llevaron a otra sala. Esta era más grande. Puerta cerrada, sin cristal, alfombrada, insonorizada, el tipo de sala donde las malas noticias se dan con una sonrisa. Dentro, el fundador, el vicepresidente de cumplimiento, 2 personas del departamento legal y un hombre que no reconocí con un traje azul marino. Sin computadora portátil, solo una carpeta de cuero y una mirada vacía. Este es Jaime Cárdenas, dijo la asesora legal. Representa al comprador. Sin charlas triviales, sin apretón de manos, solo un asiento y una pila de correos electrónicos impresos en el centro de la mesa. El vicepresidente se aclaró la garganta. Gracias por venir. Ha habido cierta confusión en torno a algunos registros de los primeros días. Creemos que puede ser un problema administrativo. Cárdenas lo interrumpió sin pestañear. No estamos aquí para especulaciones. Estamos aquí para aclarar la invención y la propiedad. El acuerdo no se cierra hasta que lo hagamos. Todos me miraron. Así que abrí mi carpeta. La misma de ayer, ahora organizada con pestañas y resaltados. Expuse las patentes, los guié a través de los historiales de versiones, los registros de cambios y los esquemas de arquitectura. Cada punto se remontaba a mí, notas de borradores, lógica inicial del sistema, compilaciones de código fuente. No levanté la voz. No fue necesario. Cada frase aterrizó como un puñetazo. Escribí la pila de middleware que impulsa todo su motor de informes. ¿Ese registro? Entregué personalmente el borrador al departamento legal en el 21 después de que Finanzas arruinara la implementación. Ese se basa en mi esquema. ¿Este? De autoría única. Cárdenas hojeó su propia carpeta, comparando. Luego miró al fundador. ¿Existe un acuerdo de trabajo por encargo firmado para algo de esto? Silencio. El vicepresidente se movió en su silla. El equipo legal comenzó a revisar su computadora portátil. El fundador no respondió de inmediato. Su boca se abrió y luego se cerró. Me miró directamente como si me viera por primera vez en 2 años. Debería haber habido uno, dijo en voz baja. No sé si alguna vez lo formalizamos. Cárdenas no reaccionó. Entonces, hasta que se verifique la propiedad, suspendemos la transacción. Se giró hacia mí. Necesitaremos que valide qué porciones redactó usted y bajo qué términos. Ya lo he hecho, dije. Deslicé un índice impreso con mis iniciales junto a cada sección. Pero lo haré de nuevo si lo quieren en un formato que sus analistas prefieran. El fundador se inclinó hacia adelante. Tú construiste el sistema central. Asentí. Yo construí el sistema. Ustedes simplemente lo llamaron de otra manera en las diapositivas para inversores. Parecía como si alguien hubiera quitado la carta de abajo de la baraja. Cárdenas se levantó. Nos reuniremos de nuevo una vez que la propiedad esté clara. La sala se vació en cuestión de segundos. Sin contacto visual. El fundador permaneció sentado, mirando los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Esperé. ¿Guardaste todo?, preguntó finalmente. Cada versión. Asentí una vez. Sin disculpas, sin excusas. Solo asintió como si supiera que este día llegaría y esperaba que no lo hiciera. Lo dejé sentado allí. Al final del pasillo, un par de ejecutivos susurraban. Alguien de recursos humanos se giró para hablar, pero no lo hizo. Pasé de largo como si ya no fuera parte de la empresa. Porque técnicamente, hasta que alguien resolviera esa cadena de propiedad intelectual, no lo era. Era algo más grande. Era la puerta. Y por ahora, el acuerdo no avanzaba a menos que yo la abriera. La junta directiva se reunió esa noche. No me invitaron. No era necesario, porque sabía exactamente lo que estaban discutiendo, lo que es más importante, lo que estaban tratando de arreglar desesperadamente. A la mañana siguiente, el fundador apareció en mi escritorio. Sin mensaje de Slack, sin asistente, solo él de pie allí como si fuera hace 5 años y todavía estuviéramos pasando noches en vela con café de máquina expendedora y wifi que no funcionaba. Te queremos de vuelta en el equipo de liderazgo, dijo. No me moví. Cargo, director de sistemas.
Levanté la vista. No interino. No, a tiempo completo. Lo estamos haciendo oficial. Asintió una vez como si ya estuviera hecho. Y quizás lo estaba, porque en menos de una hora, el nombre del director de operaciones desapareció de Slack. Su calendario se quedó en blanco. La puerta de su oficina permaneció cerrada el resto del día. ¿Sofía? Fue reasignada. Documentación y transferencia de conocimiento, decía el correo electrónico. No más charlas motivacionales con sudadera. No más chistes sobre el sistema heredado. No pasó a despedirse, y yo no pregunté. Recursos Humanos me envió un paquete. Nuevo contrato, salario actualizado, participación accionaria de liderazgo, adquisición retroactiva de derechos. Lo llamaron una corrección. Yo lo llamé supervivencia. Me sacaron de mi escritorio junto al refrigerador. Ni siquiera tuve que empacar, aparecieron y se llevaron mis cosas antes del almuerzo. Mi nueva oficina estaba en el segundo piso. Paredes de cristal, una pizarra privada, una vista del muelle de carga, el mismo muelle de carga que usábamos para meter servidores cuando todavía suplicábamos por probadores beta. Para el jueves, los sistemas que yo construí ya no estaban marcados como heredados. Estaban etiquetados como activos estratégicos. Mi nombre estaba en cada archivo de nuevo, esta vez en negrita. La gente comenzó a venir a mí con preguntas, pero no como antes. No para preguntar dónde se encontraba una consulta rota o a quién culpar por una implementación fallida. Vinieron a mí como si yo fuera el arquitecto, como si finalmente entendieran de dónde venían las paredes. Y los dejé. Porque no quemé el lugar. No filtré archivos. No señalé a nadie. No aniquilé al director de operaciones en un hilo de Slack ni puse en copia a la junta en un correo de renuncia. Dejé que la verdad saliera a la superficie. Y cuando lo hizo, tuvieron que enfrentarla. Puedes reemplazar un cargo, pero no puedes reemplazar la columna vertebral que mantenía unido el sistema. Caminé por la oficina como si tuviera peso de nuevo. No porque tuvieran miedo, sino porque recordaban. Recordaban quién construyó los huesos. El lunes siguiente, el director ejecutivo voló para una visita. Coche privado, traje negro, sin rodeos. No era una visita rápida ni una pasada casual. Era una reunión formal de la junta directiva, de las importantes. Los términos finales sobre la mesa. Esta vez, me invitaron desde el principio. Entré en la sala de juntas mientras los demás todavía se acomodaban. Sin control de credencial. Sin esperar en el pasillo. La carpeta ya estaba sobre la mesa, gruesa, gastada, marcada con pestañas de colores. Mi nombre estaba resaltado en la portada como una marca. No me senté cerca de la impresora. No me quedé junto a la pared. Caminé directamente a la cabecera de la mesa y tomé asiento. Nadie se inmutó. El abogado principal del comprador, el mismo de antes de mirada aguda y silencioso, abrió la reunión. Antes de finalizar, dijo, queremos claridad sobre la autoría técnica, el control del sistema heredado y el linaje de cumplimiento. Se giró hacia mí. Él es la columna vertebral. Eso fue todo. Sin preámbulos, sin presentación, solo esas 3 palabras. El fundador se sentó frente a mí, con las manos cruzadas, en silencio. No habló, no se defendió. No lo necesitaba. Todos ya lo sabían. Los guié a través del árbol de registros. Cada bifurcación lógica, cada ruta de revisión, cada decisión que mantuvo a la empresa en cumplimiento mientras crecíamos como un cohete con un motor agrietado. 47 registros, 9 años, todos verificados, todos míos. Hicieron preguntas, buenas preguntas. Y escucharon. No solo asintieron, escucharon. No hice una presentación de ventas. No vendí nada. Expliqué. Porque eso es lo que siempre hacía. Incluso cuando nadie se daba cuenta. La reunión terminó sin aplausos. Nadie se levantó a aplaudir. Nadie dio un discurso. Solo respeto silencioso. Ganado. ¿Real? Tarde, pero real. Mientras todos recogían sus cosas, el director ejecutivo me llevó aparte.
Nos gustaría que estuvieras en la Junta Asesora Postadquisición, dijo. Puesto permanente, derecho a voto. No sonreí, no le estreché la mano como si estuviera agradecido de que me vieran. Simplemente dije, de acuerdo. ¿Por qué no pedí venganza? No filtré documentos ni arruiné carreras. Pedí reconocimiento. Y ahora no se mueven sin.